Amados hermanos, el tema de hoy, Cristo, el misterio revelado a tu vida. Quiero que trate de memorizar este título. Cristo, el misterio revelado a tu vida. Voy a pedirles un favor, que haga de este título algo personal y lo declare en esta mañana en voz alta. Y digan conmigo, Cristo, el misterio revelado a mi vida. Eso es Cristo Jesús, un misterio que se ha revelado, que se ha manifestado a nuestra vida. Hermanos, al pensar en este tema y decir que Cristo es el misterio que se ha revelado a nuestra vida, no podemos dejar de pensar que aún así el misterio sigue siendo un misterio. Permítame preguntar, ¿cómo es que el misterio de Cristo ha sido revelado en nosotros si aún para nosotros es un misterio que no alcanzamos a entender o comprender? Se lo voy a preguntar nuevamente. ¿Cómo es que el misterio de Cristo ha sido revelado en nosotros si aún para nosotros es un misterio que no alcanzamos a entender o comprender? Para responderlo adecuadamente, tengo que formular otra pregunta. ¿Cómo definimos misterio? ¿Cómo definimos esa palabra misterio? ¿La definimos de acuerdo a la sociedad? ¿La definimos de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española? ¿O la vamos a definir a través de la Biblia? Hermanos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un misterio es algo recóndito que no puede comprender, que no se puede comprender o explicar, cosa desconocida o secreta y difícil de conocer. Esa es la definición que el mundo secular le da, o el mundo académico le da a esta definición de misterio, algo recóndito, algo escondido, cosa desconocida o secreta y difícil de conocer. Sin embargo, mis hermanos, bíblicamente, misterio significa algo, escúcheme, que estaba pasado, oculto. Algo que estaba oculto, pero que ahora se revela especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Y qué era eso que en la antigüedad pasada estaba oculto? Estaba como en penumbras. Había un velo, había una sombra que no permitía, por la voluntad soberana de Dios, porque así Él lo planificó en la redención progresiva que nos va revelando en su palabra, pero que ahora es evidente. De manera que misterio, hermanos, no es un enigma. Misterio no es un enigma porque los enigmas son impenetrables. Mientras que un misterio es algo que está en sombras, pero puede llegarse a conocer. Así que con esto en mente vamos a ir a la palabra de Dios, carta a los Efesios, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 hasta el 6. Honramos la santa palabra de Dios. Y voy a pedirles, hermanos, hoy vamos a hacer un pequeño cambio, que me acompañen en oración. Padre eterno, gracias te damos, amado Dios. Gracias, Padre, por revelarnos tu misterio, Señor.
Gracias, Señor, por no dejarnos en vilo, por no dejarnos en la incertidumbre. Gracias, Padre eterno, por venir y manifestarte en medio de nosotros a través de la persona de tu amado Hijo, nuestro Dios, Señor y Redentor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación tan grande que nos has dado. Pero yo te suplico, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu hoy esté ministrando cada mente y cada corazón de los que estamos aquí reunidos alrededor de tu nombre, Señor. Que abra nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros ojos espirituales para que podamos entender tan grande revelación que tú nos has dado y tan grande poder que ahora está en nosotros. Por tu mera gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderos oyentes y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, te suplico, mi Dios, a tener un compromiso verdadero, Señor, con usted, Padre, con tu bendita palabra, con tu iglesia que compraste a precio de sangre, mi Dios. Te suplico, Padre eterno, como dice Apocalipsis, que tú te mueves, mi Dios, en medio de los 7 candeleros. Señor, que hoy tú te estés paseando, Jesús de Nazaret, en medio de tu pueblo, en medio de todos nosotros que somos ovejas de tu prado, Señor. Necesitamos, Padre, necesitamos de ti, Señor. Te anhelamos, Señor. Te deseamos, Padre. Visítanos de una manera especial, tócanos y transfórmanos, porque todo te lo pido, mi Dios, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Oh, no, perdón, todavía no, porque vamos a leer la palabra. Me acordé del hermano William. Bueno, ¿nos sentamos o nos paramos? Mis hermanos, vamos a ir a la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 1, y dice así. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3. Escuchen, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, y escuchen, en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Verso 6. Y escuchen, parte del misterio de la revelación de la declaración divina, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén y amén. Hermano, puede tomar asiento, por favor. Voy a hacer eco de una de las frases más favoritas de mi hermano Fabián. Nótese, querido hermano, hermana, que en el verso número 1 del capítulo 3 de Efesios que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos hace 2 declaraciones profundas, pero al mismo tiempo 2 afirmaciones. Número 1, que Pablo estuvo dispuesto a ser prisionero de Cristo. Y desde sus prisiones en Roma, en una mazmorra, ayer le compartía a mi amada hija Andrea, que hoy nos visita, le decía que eso era un lugar tenebroso, espantoso.
Era el lugar más profundo de la prisión, una celda pequeña, reducida, que casi su cabeza tocaba con el techo, completamente cerrada, las 4 paredes cerradas, y en el techo una boya o una claraboya o un hueco por donde seguramente lo arrojaron allí y desde donde le bajaban comida, pero el sol no entraba. Y allí estuvo un largo tiempo, y cuando salió de allí fue para que los romanos lo ajusticiaran y lo decapitaran. Y todo por el amor profundo de ese misterio que se le había encomendado y que por obra divina y el poder del Espíritu Santo se le había revelado. Él estuvo dispuesto a sufrir las prisiones del Señor Jesucristo. Y segunda verdad que dice el texto, lo hizo por cada uno de vosotros los gentiles. Hermanos, permítanme entonces formular una pregunta y quiero que la escuche atentamente. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a soportar por causa de un misterio que nos fue revelado con el propósito de darlo a conocer a otros? ¿Cuánto estarías dispuesto a soportar y a exponerte si el secreto más grandioso del mundo se te es revelado, pero no solamente para que te quedes con ese conocimiento, con esa revelación, sino para que tengas que comunicarlo a otro? ¿Cuánto estaríamos dispuestos a sufrir? Si Dios nos encomienda una misión, ¿cuántas cosas estás dispuesto a arriesgar con tal de cumplirla? ¿Cuánto compromiso tienes con la misión que Dios te ha dado? Hermanos, ¿arriesgarías, o voy a ser más amplio, arriesgaríamos nuestra libertad, nuestros deleites y placeres y hasta nuestra propia vida? Mira cómo empieza la carta. Pablo ya conocía la revelación de ese misterio. Y cada uno de ustedes ya conocen en gran parte la revelación de ese misterio. ¿Estás dispuesto a seguir los pasos de Pablo? Llega a mi mente una frase que dijo Pablo en sus escrituras: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Estamos dispuestos a seguir los mismos pasos de Pablo? Por amor a Cristo, por amor a la verdad tan grande y poderosa que ha sido no solo revelada, sino depositada en cada uno de vuestros corazones. Hermanos, el apóstol Pablo lo entregó todo, hasta su libertad física, con tal de cumplir la misión que Dios le encomendó. ¿Cuánto compromiso tienes con la verdad de Dios? ¿Cuánto compromiso tienes con la salvación tan grande que Dios te regaló? ¿Cuánto compromiso tienes con declarar al mundo la verdad? ¿Cuánto compromiso tienes con el cuerpo de Cristo? ¿Hay alguien aquí que me pueda decir quién es el cuerpo de Cristo? Amén, gloria a Dios. Pero aún más, mis hermanos, Dios mismo estaba tan comprometido con su misión que entregó a su propio Hijo Jesucristo en sacrificio con tal de que nosotros conociéramos ese hermoso misterio. Permítame, por favor, ilustrarlo de la siguiente manera con la siguiente gráfica. Misterio, revelación,
Cristo, gracia. Ahí está todo el mensaje, hermanos, ahí está comprimido todo el contenido del mensaje. Había un misterio que por las edades y los tiempos y los siglos no se había revelado. Estaba allí en tinieblas, como dice en el Salmo 18:1, que Dios se cubrió de tinieblas o de oscuridad. Ese misterio estaba velado, estaba allí, oculto, o como diríamos hoy en un argot popular, estaba detrás de bambalinas. Pero sabemos, hermanos, porque sabemos, bíblica, teórica y prácticamente, sabemos que las tinieblas no pueden contener la luz de Dios. Pero Él mismo se cubrió con un propósito en el plan de la redención progresiva que Dios había planificado desde el principio de los tiempos. Y que en ese plan extraordinario, maravilloso, mis hermanos, algo que nosotros no podemos concebir, algo que no vamos a entenderlo humanamente, allí en ese plan estaban cada uno de ustedes. En ese plan estábamos todos nosotros. Un misterio que por el poder divino del Espíritu Santo fue revelado, en primer lugar, a los santos apóstoles. Esa revelación se trataba de algo especial. Esa revelación, hermanos, no era un cuento, no era una fórmula mágica. Se trataba nada más y nada menos que de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo encarnado, Cristo Jesús. ¿Y por qué lo hizo Dios? ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin? ¿De qué se trataba todo eso? De la gracia redentora de Dios. Por mera gracia, hermanos, no porque ninguno de nosotros lo mereciéramos, por mera gracia. Y si le quiere sumar algo más, por mera misericordia de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, el misterio más grandioso que había permanecido oculto y en sombra por la dispensación de Dios. Y cuando hablo de dispensación de Dios, me estoy refiriendo a periodos de tiempo en la historia de la humanidad y marcados por un cambio en la revelación divina manifiesta en su bendita palabra. Esta semana, el día miércoles, a los que estuvieron aquí y los que se conectaron, estuve hablando de la doctrina de Dios, teología propia, y sabemos que a través de la doctrina de Dios, Dios se ha revelado de dos maneras. Hay una revelación general o común que encierra la creación misma, como dice el Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento afirma o declara la obra de sus manos. A través de la creación Dios se manifiesta en esa revelación general o común, a través de la conciencia humana, porque Dios ha implantado eternidad en el corazón del hombre sin que alcance a entender la obra portentosa que ha hecho Dios desde el principio. Nuestra propia conciencia antes de ser cristianos nos acusaba o nos defendía. Y ustedes no lo pueden negar, ni yo tampoco. Y la historia misma es un fiel testigo de la evidencia de la existencia de un ser supremo, de la seidad de Dios. Dios existe en sí mismo, pero también Dios se ha manifestado o se ha dado a conocer a través de una revelación especial. Y escúcheme, en iglesia, esa revelación especial es la palabra de Dios. Pero faltaba algo
en esa dispensación de los tiempos y de las edades y en medio de esa revelación progresiva de la redención. Faltaba lo más grandioso, la revelación misma de Dios, la persona de Jesucristo, que desde Génesis capítulo 1, verso 1, permanecía oculto como un misterio. Pero hace 2000 años ese misterio se dio a conocer. Hermanos, y las expectativas de Dios hacia la humanidad, que formaban parte de un plan progresivo de redención, ahora llegaban a su tiempo de cumplimiento. Así que el misterio se revela, se da a conocer. El misterio era visible. Y alguno dirá, pero yo no lo vi. ¿Quiere ver a Cristo? ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo? Abra su Biblia y empiece a leer las páginas gloriosas y las letras inspiradas que están en este libro precioso de la Biblia. Y Cristo se va a revelar como la persona extraordinaria, el ser supremo y maravilloso que es Dios. Hermanos, Dios se entregó a sí mismo, se ofreció en la persona de su Hijo para manifestarnos, enseñarnos y revelarnos su misterio. Cristo, nuestro Redentor, Señor y Salvador. Como lo profetizó en la antigüedad el profeta Isaías, Emmanuel, Dios con nosotros. Y como lo dijo también, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Escuchen, ha preparado, ya están listas para todo aquel que le ama. Y yo le voy a hacer un énfasis, para todo aquel que le recibe de verdad, de corazón, y que permite que su poder, su gracia, su misericordia cambie, renueve su mente, transforme su corazón, cambie su manera de pensar, abra el entendimiento más profundo de su corazón, para que todas esas inescrutables riquezas de la gracia de Dios sean derramadas como un manantial, como cántaros que caen sobre su corazón y sobre su vida. Hermanos, así que el misterio que por los siglos y las edades permaneció oculto era revelado a los hombres. Cristo Jesús, por la mera gracia de Dios. Allí están los tres componentes del misterio: revelación, Cristo y gracia. Y para ayudarnos, la misma carta a los Efesios, se lo voy a recordar porque ya lo vimos en el capítulo 2, verso 8, dice, porque por gracia, ¿qué? ¿Por medio de qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Ah, mis hermanos, cuán grande es ese misterio. Y yo pretendo en esta mañana, en el poder del Espíritu Santo de Dios, que cada vez ese misterio sea más claro en tu corazón y en tu vida. Oh, mis hermanos, cuán grande es la gracia de Dios para con nosotros, que estando muertos en nuestra condición de pecado y de maldad, sin tener nada que ofrecerle a Dios, Dios viene y nos toma desde ese lugar. Permítame usar un término. Dios viene, mire cuán grande es Dios, cuánta misericordia. El Rey Supremo, el Creador de los cielos y de la tierra, se humilla de tal manera por amor a su creación y a sus hijos, que viene y nos toma de ese lodazal, desde esa porqueriza, desde esa marranera en la que estábamos. Nos saca, nos limpia con agua del Espíritu,
nos sana con su sangre preciosa derramada en la cruz. Te pone vestiduras, vestiduras nuevas, vestiduras de un rey, de una reina, para que tengas identidad, sentido y propósito. Hermanos, ¿le estás dando sentido y propósito a tu vida? Pero es una pregunta profunda. No le ponga adornos, por favor. No quiero que me la responda, pero sí respóndasela a usted mismo. ¿Le estás dando sentido y propósito a tu vida? Hermanos, escuchemos cómo el apóstol Juan, otro apóstol, a los que se le fue revelada o revelado este misterio poderoso, lo describe de una forma bella, poética, este evento sobrenatural que partió la historia de la raza humana en dos. Vamos un momento al Evangelio según San Juan, capítulo 1, del verso 9 al 14. Hermanos, yo no sé usted, pero cada vez que yo llego a este texto no puedo evitarlo, porque siento la grandeza de Dios, su gran amor y su gran misericordia. Mire lo que dice el texto: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, la que te alumbra, la que te alumbra, la que me alumbra, vino a este mundo. Así lo dice Reina Valera, pero ahí le tengo la Nueva Biblia de las Américas. Mire cómo lo dice. ¿Quién era esa luz? ¿Quién era ese misterio? Dice, existía. El misterio existía. ¿Y quién era el misterio? La luz verdadera. ¿Y quién es la luz verdadera? Cristo Jesús. Él no vino a existir cuando apareció en el mundo. Él es la segunda persona de la Trinidad, pero no porque sea inferior al Padre, porque genéticamente procede del Padre, estaba en el seno del Padre, es Dios mismo, es el Señor, es el mismo Señor que habló a los profetas en la antigüedad. Es el mismo Señor, el Espíritu de Cristo, por el cual inspiró a hombres humanos para que escribieran el libro más poderoso de la revelación, para que conozcamos al único y verdadero Dios que se revela desde el cielo. Hermanos, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en sombra. Miren, hermanos, no hemos entendido el privilegio tan grande que tenemos. Nosotros somos más privilegiados que el mismo pueblo de Israel, porque Israel solo tuvo un atisbo en el desierto, solo tuvo una pequeña destellada de ese misterio. ¿Recuerdan en el Monte Santo cuando Moisés subió y permaneció 40 días y 40 noches? Y Dios esconde a Moisés detrás de una peña, en una endija, y fuera de eso, con el solo dedo lo cubre y le dice: solo verás mi espalda. Pero esa pequeña, por decirlo así, manifestación de ese misterio fue tan evidente, tan grande, que Moisés descendió del monte sagrado con una luz tan poderosa que ni el mismo pueblo lo podía soportar. Esa era la luz que existía, de la que habla el apóstol Juan. Ese es el misterio que estaba escondido en espera
de la dispensación de Dios, del cumplimiento de los tiempos. Hermanos, el misterio, la persona maravillosa de Cristo existía. Mire lo que dice el verso 10. Escuche atentamente, por favor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Qué pensamos de ellos? ¿Qué pensamos de esos judíos que no los recibieron? Dígame, en iglesia, ¿qué pensamos de ellos? Necios es la palabra más suavecita que encuentro, ¿verdad? Necios, desagradecidos, ingratos, infames, perversos, depravados totalmente, rechazaron la gloria de Dios. Al Dios de los cielos y de la tierra y del universo se les presenta. Pero ahora le hago una pregunta. ¿Y qué diferencia hay entre esos judíos y muchos de nosotros? ¿Qué diferencia hay entre los judíos de esa época, de hace 2000 años, y nosotros? Que ya tenemos el testimonio, que ya se testifica que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado. Y aún así hay muchos que se resisten y lo rechazan, muchos que lo niegan, muchos que no lo reconocen. Hermanos, y tengo que decir, no me puedo callar. Dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo hay muchos que lo siguen desconociendo. Hay muchos que aún no lo han recibido. Sí, yo lo recibí. ¿Recuerda lo que dijo el profeta? Este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está, yo le voy a hacer un énfasis, bien lejos de mí. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Hermanos, verso 10, nuevamente: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué piensa hacer, hermano, con Cristo, el misterio revelado en tu vida? Es una pregunta desafiante. Y yo espero que esta pregunta, con la inspiración del Espíritu Santo, iluminación mejor del Espíritu Santo, toque lo más profundo en nuestras fibras. ¿Qué pensamos hacer con Cristo, el misterio revelado en tu vida y en la mía? ¿Lo vas a desconocer? ¿Lo vas a rechazar? ¿Tratarás de ocultarlo? Yo soy cristiano el domingo y el resto de la semana me camuflo. Parecemos camaleones que cambian de color de acuerdo al color de la naturaleza. ¿Y qué estoy diciendo? Me pongo las vestiduras de acuerdo al sitio donde me quiera mover y como me convenga. Hermanos, ¿tratarás de ocultarlo? ¿O le quieres recibir, pero de verdad, de corazón, en arrepentimiento y fe? Mire lo que dice el verso 12. Cuando una persona realmente se arrepiente, se tira de rodillas delante de Dios, de su majestad. Mire lo que dice el verso 12 acerca de ese misterio. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres ser criatura o quieres ser hijo? Hijo, ¿verdad? Hija de Dios. Los cuales
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora aquí, hermanos, viene el sello, lo más grandioso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, habitó entre nosotros. En el original griego y hebreo quiere decir se hizo tabernáculo, se hizo lugar de reunión. Dios, Cristo, se tabernaculizó en cada uno de nosotros. Vino para quedarse, para ser tu ayudador, para ser tu paracleto. Ahora Él dice en la Escritura a los discípulos, que somos también todos nosotros: os conviene que me vaya, porque si me fuere volveré a vosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, entendamos el misterio grandioso del Señor por el bien de su alma. Mi hermano, quiero que lo vea de esta manera. Y el misterio glorioso de Dios, el misterio glorioso de Dios, aquel verbo hecho carne, con el fin de hacerse visible y darse a conocer, habitó entre nosotros. Sigue siendo un misterio. ¿Cómo es que el Dios eterno, santo, 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 puede habitar en personas tan comunes como nosotros? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese misterio? Porque el Espíritu Santo de Dios quiere santificarnos cada minuto, cada segundo. Porque el Espíritu Santo de Dios, sabes que ahora eres el templo, la morada del Espíritu y de Cristo. Mis hermanos, por tanto, ahora que tenemos más claridad, y ya estoy llegando al final, que tenemos más claridad y entendimiento acerca del misterio glorioso de Dios, te voy a preguntar nuevamente. No lo tome como una pregunta a la ligera. Esta pregunta es muy seria y muy comprometedora, sí. ¿Cuánto estarás dispuesto a soportar por causa de Cristo el misterio en tu vida, con el propósito de darlo a conocer a otros? ¿Cuánto? ¿Cuánto estás dispuesto, mi hermano, mi hermana? ¿Cuánto? Si Dios te dio esta misión, ¿cuántas cosas arriesgarás con tal de cumplirla? ¿Estás dispuesto a negarte a tus deleites y placeres? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo con tal de ganar a otros para Cristo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? A partir de hoy, ¿te comprometes con Dios y con su iglesia para compartir la vida de Cristo con otros? ¿Esto es serio? Le estoy hablando de un compromiso grande. Cuando vamos a comprar una casa, lo pensamos 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces. Miramos las finanzas, miramos la economía, si vamos a poder pagarla, nos vamos a quedar en la mitad del camino. ¿Te quieres comprometer? Mis hermanos, necesitamos, escúchenme, ser un reflejo vivo de la vida de Cristo para los demás. ¿Alguien me quiere recordar Romanos 12:1?
de memoria. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque ese es vuestro culto racional. ¿Somos muy racionales? Sí. Entonces esta verdad la podemos entender así, como dirían mis hermanos mexicanos, de volada. ¿Estás dispuesto? Hermanos, y voy a cerrar con lo siguiente. Pero escuche esto, por favor. Escúchelo. Cristo, el misterio revelado a tu vida, sigue siendo un misterio para muchos. Cristo, el misterio revelado a tu vida, sigue siendo un misterio para muchos. ¿Vas a tomar el lugar de Pablo? ¿Vas a imitarlo? ¿Estás dispuesto a compartir ese misterio con aquellos que aún no lo conocen? Sí, mis hermanos, es necesario que Cristo, el misterio revelado a tu vida, sea desvelado, porque sigue siendo un misterio para muchos. Y tal vez, seguramente, por no decir ciertamente, en tu propia familia, alguien esté necesitando que tú le reveles y le des a conocer ese misterio. Mis hermanos, ¿hay alguien en tu propia familia que necesita conocer a Cristo, el misterio revelado para sus vidas? La comunidad donde vives, el lugar donde trabajas, en el supermercado que acostumbras ir de compras, en el centro comercial, en el autoservicio, en el banco, con las familias y amigos que frecuentan. Ellos, todos ellos necesitan con carácter de urgencia que les reveles, le muestres a través de tu vida comportamiento, conducta, humildad, misericordia, compasión y paciencia, la vida de Cristo. El misterio glorioso que ahora portas en tu interior y que debes revelarlo. Estás obligado a mostrarlo a todos los que te conocen. No es que voy a ver, no. El mismo apóstol Pablo lo dijo, es que estoy obligado. Si de mala gana lo hago o de buena gana lo hago, estoy obligado. Mi pregunta es, si estamos obligados, ¿lo quieres hacer de buena gana? ¿O lo vas a seguir haciendo de mala gana porque me toca? Si verdaderamente el misterio glorioso de Cristo ha sido revelado en tu vida, lo vas a hacer no solo de buena gana, lo vas a hacer con pasión, con locura, con amor, con denuedo. Hermanos, quiero invitarlos a que tengan un compromiso verdadero con Dios, con su palabra y su iglesia.